Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 5. Los preliminares 2. De las 6 escuelas de Asterisk, el Instituto Negro Le Wolf fue el que más campeones tuvo en el Involus, la famosa festa de festes. Hubo varios factores que contribuyeron a ello, pero la explicación más simple fue simplemente que solo aquellos que ya eran fuertes venían a Le Wolf en primer lugar. De hecho, aquellos que se inscribieron en Le Wolf no venían por amistad, ni por belleza, ni por armas, ni por sabiduría, ni por fama, sino para alcanzar el poder o, al menos, para experimentar algo de él, aunque no se puede negar que, como resultado, también hubo quienes, al salir de esta feroz competición, se volcaron a la depravación y al crimen. Las espadas gemelas, el emblema de la regla militarista de Le Wolf inscrito en el escudo de cada estudiante, era el alma misma de la institución y el reflejo de la ferocidad de la lucha por la supremacía. Además, Le Wolf era famoso por ser la más dura de las 6 escuelas de Asterisk, con una tempestuosa y rápida rotación de Pagewans, tanto que los que subían al número 1 eran normalmente derribados por sus rivales casi de la noche a la mañana. Ahora, sin embargo, ese estado de cosas era cosa del pasado. Eso fue porque, desde hace varios años, la posición número 1 de Le Wolf, estrictamente hablando, sus 2 primeras posiciones había permanecido completamente estática. Orpelia Landlufen, la bruja del veneno solitario, alias Erenskigal, había ocupado el trono más alto, mientras que Rodolfo Soppo, el mago de la estrella aplastadora, alias Basadone, había seguido siendo el número 2. Ambos se habían resistido a todos los aspirantes a ser desafiantes. Ah. Así que esto es lo que se siente. Supongo que no es tan malo, tomar el centro del escenario de vez en cuando, dijo Rodolfo de buen humor mientras miraba las deslumbrantes luces que iluminaban el domo Canopus. Con su cabello rojo peinado y su enorme complexión, y sus brillantes dientes blancos asomándose por su sonrisa arrugada, todo su cuerpo parecía desprender la fragancia de la vitalidad en bruto. Yahoo, todo el mundo mirando, dese un festín a sus ojos. Rodolfo Soppo ha entrado en escena. Esa voz demasiado emocionada era la de Christie Bougwan de ABC, la locutora que cubría los encuentros en el domo Canopus. Con su forma de hablar franca y entusiasta, y sobre todo, su buena apariencia y su ropa excesivamente reveladora, recientemente se había disparado su popularidad en toda la ciudad. Incluso ahora, en pleno invierno, su atuendo, poco más que un traje de baño, era suficiente para cuestionar su cordura. Aún así, si tenía que haber un comentario en vivo, en lo que respecta a Rodolfo, quería que fuera lo más enérgico posible. A pesar de su renombre como el número 2 de Le Wolf, esta es la primera vez que Rodolfo entra en la festa. Se dice que es el jefe de un brutal grupo mafioso que opera en los Rotlicht, así que, ¿qué podemos esperar de este feroz Dante ahora que finalmente ha entrado en la lucha? ¡Ah! No deberías decir eso, Christie, interrumpió una voz nerviosa del analista. Por lo que había escuchado, ese hombre de mente débil que proporcionaba el análisis había llegado a los 4 primeros puestos en un Involus diferente hace más de una década, pero Rodolfo no le prestó atención. Y aparentemente, el Domo Sirius consigue que el bueno de Z haga su análisis. Habla de una reunión predestinada. Dejó escapar un bajo gruñido desde lo profundo de su garganta mientras dejaba que sus pensamientos fluyeran hacia el pasado, hacia sus camaradas con los que había competido durante sus años de infancia en el instituto. Primero ese bastardo D, luego P, y ahora Z. Es casi suficiente para hacerme llorar. En el instituto, solo se permitía a aquellos que habían logrado resultados ejemplares tomar nombres propios, aunque, técnicamente, eran iniciales en lugar de nombres propiamente dichos. Rodolfo, alabado como la mayor obra maestra del instituto, se conocía entonces como R. Había otros antiguos miembros del instituto aquí en Asterisk, pero él solo conocía a los que habían sido coronados con sus propias iniciales. Rodolfo Soppo, llegó una voz aguda, perturbando sus recuerdos. Actualmente, delante de él estaba un joven con un uniforme de Gielón, con los ojos llenos de rabia mientras le miraba fijamente. Hey, ¿qué es todo esto? ¿Tienes un rencor o algo así? Sí, el joven de Gielónsimo, su nombre era, si Rodolfo lo recordaba correctamente, su 25º luchador, respondió bruscamente, con una expresión muy seria. Con su figura bien tonificada, vestida de bandane, era prácticamente la imagen prototípica de un artista marcial de Gielón. Ah. Ya veo. Eso es muy malo, exclamó Rodolfo,
riéndose de él. Mírame todo lo que quieras. No podrás hacer más que eso. En esto, la expresión de Simo solo se hizo cada vez más severa. Ni siquiera vas a preguntarme por qué. ¿Cuál sería el punto? La gente me ha estado arrojando sombra desde que tengo memoria. No hay forma de que pueda recordarlos a todos. Pero si quieres decírmelo, no voy a detenerte. Simo suspiró profundamente antes de sacudir la cabeza. En ese caso, puede responder a esto por mi causa. ¿Recuerdas la disputa que tu Nero tuvo con el grupo Hyanggu? No. ¿Eh? ¿De qué estamos hablando? Tenemos problemas con esos tipos casi todos los días. Como el Nero de Rodolfo, el grupo Hyanggu era una sociedad mafiosa que operaba desde los Rotlick. Sus miembros provenían en su mayoría de Gielon, y no eran particularmente grandes en sus operaciones, pero el Nero había estado involucrado en escaramuzas con ellos en varias ocasiones. Entonces, ¿qué pasa con el hombre que fue lo suficientemente imprudente como para tratar de atacarte directamente durante la última? Finalmente, Rodolfo recordó, hace algún tiempo, hubo un gran enfrentamiento en una esquina de la zona de reurbanización, donde un individuo había atacado de frente a su escolta. Ah, claro. Ese pequeño mocoso. Tenía más agallas que la mayoría de ustedes, payasos de Hyanggu. Bien, me estás diciendo que es tu amigo o algo así. Ese indigno tonto es mi hermano. Con la voz baja, como si ahogara sus emociones, Simo cogió sus armas. No eran luxes, sino un par de cuchillas circulares de unos 15 centímetros de diámetro, legendarias armas de lanzamiento chinas conocidas como anillos del universo. Rodolfo, por otro lado, se limitó a cruzar los brazos. Oh, tu hermano. Ya veo. Una lástima. Si estuviera de mi lado, creo que nos llevaríamos bastante bien. Pero ya sabes cómo es. Nosotros los hacemos en un día, ellos lo hacen en el siguiente. Me parece que no tienes derecho a criticar lo que pasa en nuestro mundo. Y no estás siendo precisamente razonable, odiándome por ello. Tal vez no. Tal vez solo perdió su camino y sucumbió al bandolerismo. Pero aún así. A pesar de eso, ¿para qué tú? Simo se detuvo aquí, apretando los dientes como para evitar que las palabras se desbordaran de sus labios. ¿Qué es esto? Estoy agradecido. Me dio un poco de diversión. Cualquiera que sepa cómo divertirse un poco es un buen tipo. Por eso le perdoné la vida. Aunque, supongo que podría haberlo dejado en algunos pedazos. Rodolfo sonrió ampliamente, mostrándole a Simo sus dientes blancos como huesos. Vaya, tú. Bloque B del Involus, ronda 1, partido 1, comienza. En el mismo instante en que Simo comenzó a gritar de rabia, una fría y metálica voz emanó de las crestas de su escuela, anunciando el comienzo del combate. Esto debe ser el destino, que se te enfrente en el primer combate. Te daré tu justa recompensa, demonio. Con eso, Simo saltó por él, girando por el aire, con el arma lista. Po, gritó, usando todo su impulso para lanzar su espada anillada directamente hacia él. Al momento siguiente, Rodolfo fue golpeado por lo que parecía un muro de aire sólido, el anillo de hierro todavía volaba hacia él. Aunque había sido tomado por sorpresa, todavía era capaz de evitar el proyectil volante sin recibir ni un solo rasguño, aunque la fuerza de la onda expansiva había sido suficiente para arrancar varios cortes largos a través de las mangas de su uniforme. No pudo evitar preguntarse cuál habría sido el resultado si Simo hubiera recibido un impacto directo. No ha terminado. Toma esto, su oponente gritó de nuevo, esta vez lanzando la hoja anillada que aún tenía en su mano izquierda. Además, el anillo anterior todavía trazaba un amplio arco en el aire, girando como un boomerang. Simo estaba evidentemente empleando un ataque de pinza, tratando de golpearle desde dos frentes a una velocidad increíblemente alta. Aún así, los labios de Rodolfo comenzaron a enroscarse, causando emoción. ¡Ah! ¿Qué es esto? No lo vi venir. Cuando se hizo a un lado, esquivando ligeramente los dos proyectiles que se aproximaban mientras volaban uno al otro, la enorme multitud en las tribunas que rodeaban el estadio rompió en un ensordecedor aplauso. NGH. Simo hizo una expresión de disgusto al alcanzar el anillo de regreso, aunque desde fuera no parecía haber ninguna forma segura de agarrar la cosa. La fuerza del impacto fue suficiente para darle la vuelta, pero se las arregló para recuperarlo. Ya veo, así que ni siquiera puedes manejar ese juguete tuyo adecuadamente todavía. ¿Y qué diablos es esa cosa? Seguro que no se parece a un Orgalux. Dicho esto, a Rodolfo le resultaba difícil creer que cualquier anillo de metal viejo tuviera esa cantidad de poder. Por un lado, la onda de choque del arma había sido suficiente para abrir un camino a través del suelo del escenario a lo largo de su trayectoria. Este es el Hunongwan, una sabia herramienta creada por mi maestra, la Banyu Tenra.
Es uno de los tesoros más valiosos de Gielon, normalmente nunca se permite sacarlo del campus. Pero mi maestra me ha dado un permiso especial esta vez. Rodolfo, me vengaré de ti. Oh, así que es una de esas herramientas de sabio. Por supuesto, había oído rumores sobre las armas, pero era la primera vez que veía una en persona. Suena bien. Esto será divertido. Cállate. Simo liberó el arma anillada una vez más, enviando una onda expansiva que se desplazó salvajemente a través del escenario. Vaya. Este tipo es impresionante. Esos feroces ataques no están cortando el viento, sino que están excavando en el aire mismo. Rodolfo se ha puesto a la defensiva, y no parece que pueda hacer nada al respecto. Tal vez el gran Basadone no es todo lo que los rumores dicen que es. Pero de nuevo, no es bastante cobarde por parte de Simo el depender únicamente de las armas de distancia. Bueno, sería un suicidio para el probar suerte en el combate cuerpo a cuerpo. Creo que casi cualquiera querría confiar en los ataques a distancia con este oponente. Sea como fuere, sin embargo, ese poder destructivo está más allá de lo que esperaba. En efecto. Como dijo el comentarista, cualquiera que supiera lo más mínimo sobre Rodolfo sabría lo suficiente para no estar dentro de su rango de ataque. Por eso sus oponentes siempre intentaban atacarlo desde la distancia, aunque tenía que admitir que este tipo Simo lo hacía mejor que la mayoría. Como mínimo, era un refrescante cambio de ritmo con respecto a los habituales ataques desde edificios lejanos o a los innumerables proyectiles que le lanzaba una multitud de asaltantes. Y sin embargo, si todo lo que tienes es velocidad, se te hará más difícil ganar ahora que conozco tu truco. No me digas que esto es todo. Ya había visto a través de su oponente el uso de este Hunongwan. Las trayectorias de las armas lanzadas eran, después de todo, particularmente fáciles de leer, y aunque sus usuarios podían generalmente variar sus patrones de ataque en una u otra medida, simplemente no se podían comparar con la libertad de movimiento, la velocidad o el poder absoluto de un Deck Lux. En ese caso, ¿qué tal esto? Simo se estiró por detrás con los dos brazos, esta vez lanzando dos armas simultáneamente, haciendo un total de 3. Rodolfo no tuvo dificultad en esquivar el ataque que venía de la izquierda y la derecha, pero entonces, las dos armas comenzaron a orbitar a su alrededor en una amplia elipse de varios metros de diámetro. Estaba efectivamente enjaulado, y no tenía ni idea de cómo lo había hecho el hombre. La hoja que quedaba voló de vuelta a la mano de Simo, pero él simplemente usó su impulso para lanzarla una vez más en dirección a Rodolfo. Oh, esto no es bueno. No puedes correr ahora. Simo gritó victorioso. De hecho, con los otros dos discos voladores todavía enjaulados, simplemente no tenía suficiente espacio para maniobrar. Bueno, supongo que no tengo elección, entonces, refunfuñó, enfocando su prane para soportar la onda expansiva que se aproximaba y tratando de agarrar el proyectil que se aproximaba en la palma de su mano. Naturalmente, el impulso se sintió como si le enviara volando hacia atrás, pero controló la rotación de su cuerpo de la misma manera que Simo y lo lanzó de nuevo directamente a los otros dos discos que se arremolinaban a su alrededor. Yark. ¿Qué? El resultado cuando las armas chocaron entre sí fue exactamente como él esperaba. Estas sabias herramientas tuyas son más frágiles de lo que pensaba. Se burló cuando miró los fragmentos rotos del Hunongwan. Imposible. ¿Cómo has? Simo, completamente estupefacto, no pudo ni siquiera terminar su frase. Si tú puedes hacerlo, ¿qué te hizo pensar que yo no podía? Ya me has mostrado todo lo que hay que hacer. No me lo digas, te has dado cuenta de cómo hacerlo a través de la observación solamente. Olvídate de eso, continuó Rodolfo, ignorando la pregunta de su enemigo. Supongo que ya no tienes más de esas sabias herramientas tiradas por aquí, ¿verdad? Bueno, fue divertido. Estaré esperando el próximo. Rodolfo mostró sus dientes una vez más con una amplia sonrisa mientras abría sus manos. Simo, rechinando los dientes por frustración, metió la mano en su cinturón, sacando un Lux con forma de pistola. ¿Qué se supone que es eso? Los hombros de Rodolfo se desplomaron de decepción al ver lo que sin duda era el respaldo de Lux de su enemigo. Ah. Así que estás acabado, ¿eh? Silencio, demonio. Simo lloró, disparando primero una bala de luz, luego otra. Rodolfo, sin embargo, las apartó todas sin ayuda, antes de pulsar un interruptor mental. Su objetivo en la vida era disfrutar de las cosas tanto como fuera posible. Para vivir la vida al máximo, no quería nada más que aumentar la cantidad de diversión que tenía durante todos y cada uno de los días. No importaba si eso significaba saciarse con comida deliciosa, estar en el abrazo de una buena mujer, o entregarse a la emoción del juego o de la batalla, lo importante era tener la capacidad de cambiar el punto de vista sin importar la situación para poder divertirse al máximo.
Incluso había sido capaz de disfrutar de su derrota contra Orpelia Landlufen, que una vez había luchado contra ella en un combate de clasificación oficial. Después de todo, ella había sido la primera persona que había conocido que era claramente más fuerte que él mismo, y así por primera vez en su vida, había descubierto una meta que podía esforzarse por superar. Por lo que, ahora que había quedado claro que no se emocionaría más por su situación actual, lo único que le quedaba por hacer era agitar las cosas y divertirse de otra manera. Bueno, entonces, mi turno, dijo, quitando el cuerpo de activación de su Lux del soporte de su cintura. ¿Qué es esto? Es enorme. Demasiado grande. Rodolfo está llevando un Lux con 3 terminales enteros. Y todos son de peso ultrapesado. Se supone que los Luxes son más difíciles de manejar cuanto más grandes son. El Lux favorito de Rodolfo estaba especialmente diseñado, con una hoja brillante de más de 1 metro de longitud. En la percepción general, el Luxes era prácticamente sinónimo de la Nova Spaine perteneciente a Gluenrose de la Academia de Seidokan. Controlando 6 terminales simultáneamente, sin embargo, requería un extraordinario nivel de percepción espacial, y Rodolfo no era tan vanidoso como para admitir que esta habilidad estaba más allá de él. Cuando se trataba de terminales de gran tamaño como la suya, sin embargo, lo que se requería no era la percepción espacial sino un fino control sobre el prane de uno. Ahí era donde estaban sus propias habilidades, y por lo tanto tenía este nuevo Lux con 3 terminales superpotentes hechas a medida para él. La unidad principal estaba guardada en el brazalete que llevaba en la muñeca para que no interfiriera con sus habilidades Dante si quería usarlas simultáneamente. Después de todo, prefirió usar sus propias habilidades en lugar de confiar en las armas. Vamos a divertirnos, gritó, balanceando su brazo y enviando las 3 terminales remotas hacia Simo a la vez. TCH. Como él esperaba de uno de los luchadores de Hielon, los movimientos de su oponente eran de primera clase. Como un acróbata, continuó saltando fuera del camino de las armas que volaban hacia él desde todas las direcciones posibles, disparando ráfaga tras ráfaga con su pistola en forma de Lux en cada terminal mientras se acercaba, aunque, por supuesto, su propia arma era poco más que un disparador de guisantes contra el Lux de Rodolfo. Ja. Ja. Ag. No pasó mucho tiempo antes de que uno de esos terminales remotos cayera sobre su oponente, que ahora respiraba con dificultad, cortando en dos su Lux en forma de arma de mano. ¡Ah! Estás desarmado. ¿Qué vas a hacer ahora, señor artista marcial? Rodolfo se rió, llamando a sus 3 terminales remotas. Durante una fracción de segundo, Simo lo miró fijamente con miedo en sus ojos, pero rápidamente fortaleció su resolución, adoptando una vez más su postura de lucha. Aunque haya agotado todas las demás opciones, todavía tengo mis puños. Veamos lo que tienes, entonces. Voy a por ti. Simo gritó, levantándose del suelo y volando hacia él, poniendo la fuerza de todo su cuerpo en su puño mientras se estrellaba contra el abdomen de Rodolfo. Sin embargo, ¿y ahora qué? Acabas de hacer algo. NGH. Una mirada de horror se extendió por el rostro de su oponente. Si un artista marcial entrenado en Hielon enfocara su prane en su ataque, ni siquiera Rodolfo habría sido capaz de salir sin sufrir un daño grave. Eso era un hecho simple. Arg. Simo soltó un grito de guerra que le partió la oreja, azotando con una tempestad salvaje de puñetazos y patadas feroces, pero ni una sola de ellas fue capaz de herir a Rodolfo de ninguna manera. Eso fue porque su habilidad, como Dante, le permitía un control total sobre el flujo de todo el prane dentro de un rango fijo, incluso el que pertenecía a otra persona. Los artistas marciales de Hielon se destacaban por concentrar su prane en sus puños o piernas para aumentar su poder ofensivo, pero Rodolfo, por su parte, solo podía disipar ese prane, haciendo que sus ataques no fueran más fuertes que cualquier otro puñetazo o patada. Por supuesto, comparados con los ataques de una persona promedio, seguían siendo impresionantes, pero cuando usaba su propio prane para aumentar su defensa, tenían poco efecto sobre él en absoluto. Ag. Arg. No pasó mucho tiempo antes de que Simo, exhausto, cayera de rodillas con un suave golpe. Oh. Parece que ya has tenido suficiente. ¿Quieres terminarlo, entonces? Rodolfo se burló con una sonrisa. Simo simplemente lo miró fijamente, con sus ojos llenos de una abyecta desesperación. Atormentando a los débiles, pisoteándolos, sí, estaba de buen humor. Ha sido más divertido de lo que esperaba, dijo, detonando una explosión que engulló todo el cuerpo de Simo. En sentido estricto, había tomado el control del prane de su enemigo y lo había incitado a explotar. Dado que la disposición natural del prane funcionaba para proteger la vida, incluso si la persona en cuestión había caído inconsciente, este tipo de fenómeno no debería haber sido posible. Rodolfo, sin embargo, tenía el poder de hacerlo. Por eso la gente le temía.
Por eso se murmuraban entre ellos que ninguna genestella podía esperar derrotarlo. Fin de la batalla. Ganador, Rodolfo Soppo. Así que Simo perdió. Bueno, esperaba eso. Sinblow, con un aspecto imposiblemente pequeño en su silla demasiado grande, descansando su barbilla en sus manos mientras veía el combate a través de una ventana aérea en la sala de observación especial del séptimo Instituto Gielon en el Domo Procyon, dejó escapar un suspiro tranquilo. Esto es muy decepcionante. Especialmente después de que nos permitió usar una herramienta tan valiosa. Es inexcusable. Como jefe de la secta Gut, por favor acepte mis más profundas disculpas, maestra. Ufeng, a su lado, no podía hacer nada más que inclinar la cabeza avergonzado. Después de todo, Simo pertenecía a la secta Gut y era un estudiante suyo particularmente prometedor. Ufeng también tuvo que asumir cierto grado de responsabilidad por este resultado. No te preocupes. Dejando a un lado los hechos de la primera o segunda generación, Misengu son poco más que insignificantes bagatelas. Ufeng dio un suspiro de alivio al ver lo desinteresada que parecía estar Sinblow con todo esto. Aquel que sin duda iba a ser el más preocupado por haber perdido el Sengu era el propio Simo. Por lo que Ufeng había oído, solo había perdido el conocimiento, y su vida no corría ningún tipo de peligro grave, pero no había duda de que tendría que ser hospitalizado por algún tiempo. Lo menos que Ufeng podía hacer para aligerar la carga era decirle que Sinblow no parecía echarle en cara la derrota. Más importante aún, este Rodolfo Soppo es formidable, dijo Sinblow. Sus habilidades como Dante son bastante impresionantes, pero además, su destreza física, su sentido de la batalla y sus técnicas de combate están por encima de los demás. Solo se ve ese tipo de prodigio una vez en un siglo. Oh, él debe ser el verdadero si estás dispuesto a decir eso. Cecily, que esperaba al otro lado de Sinblow, la miraba con gran sorpresa. Ufeng, por su parte, no quería tener que admitirlo, pero parecía innegable a estas alturas que la fuerza de Rodolfo era realmente abrumadora. Dudaba de que incluso él tuviera muchas posibilidades de victoria si luchaba contra este hombre. En cualquier caso, los artistas marciales de Gielon eran probablemente los más inadecuados para enfrentarse a él. ¿Sería el hermano mayor capaz de derrotarlo?, preguntó con recelo. En esto, Sinblow cruzó sus brazos, cayendo profundamente en el pensamiento. Es difícil de decir. Si la habilidad fuera lo único que importa, la victoria sería de Xiaohui. Pero dudo que sus técnicas sean suficientes para resistir las habilidades de este Rodolfo Soppo. Sin embargo, lo más importante es que no puedo decir cuán fuerte es ese hombre. Oh. Volverá a tiempo, ¿verdad? El hermano mayor, quiero decir, preguntó Cecily con una sonrisa forzada. Xiaohui les había informado a todos que volvería a Asterisk antes del comienzo del Involus, pero aún no había regresado de sus viajes para mejorar sus habilidades. Su combate era mañana. A este ritmo, terminaría perdiendo por abandono. Al menos podría haberse llevado un teléfono con él. Pero, por supuesto, fue la propia Xiaohui la que se negó a poseer cualquier cosa que pudieran usar para contactar con él, argumentando que tales dispositivos solo interferirían con su entrenamiento. Bueno, si no lo logra, eso será todo. Además, si el oponente es este Rodolfo Soppo, sería más apropiado. Un poco sorprendido por las palabras de Sinblow, Ufeng miró hacia el escenario, solo para ver a una mujer de cabello negro que llevaba un chal estampado sobre su uniforme de Gielon. Ah, está fuera. Muéstrales, Fuyuka. Cecily, habiéndose dado cuenta de ella también, levantó su voz de apoyo. Ahora, entonces. Nuestro próximo combate de inicio del bloque y es entre el número 3 de Gielon, la bruja de Darni, la concursante Fuyuka Umenokouji, y el número 32 de Ayekant, Aegaeon, la concursante Sanjib Jain. No hay duda de que los lugares más altos de la clasificación de Gielon están envueltos en misterio. Por cierto, su número 1 nunca ha entrado en la fiesta y es probablemente demasiado joven para hacerlo de todos modos. Pero el número 2 de Gielon, el concursante Xiaohui Wu, lo hizo bastante bien en los GRYPS y está entrando de nuevo este año, también. Parece que el misterio de Gielon finalmente está siendo retirado. Estoy esperando con ansias. En el Domo Procyon, las alegres observaciones y análisis fueron hechos por Nana Andersen de ABC y Chito Usekan, una antigua estudiante de Ayekant. Normalmente, los comentarios eran proporcionados por antiguos concursantes que habían hecho un buen trabajo en la fiesta, pero Chitous, por alguna razón, era una excepción a esa regla. Su oponente, el concursante Jain de Ayekant, pertenece a la clase práctica de Ferrovios. Me pregunto si será capaz de usar ese nuevo y mejorado dispositivo Sentimani suyo para escenificar la sorpresa. Ag. Vaya.
Así que tenía un dispositivo Sentimani. Tan pronto como escucharon esas palabras, tanto el rostro de Ufeng como el de Cecily se nubló. Oh. Ya veo, ya veo. Eso debe traer recuerdos. Singlow dijo en broma. Todavía éramos jóvenes, en ese entonces. Ganaríamos, si lo enfrentáramos de nuevo hoy. Para Ufeng y Cecily, por otro lado, ese era un tema delicado. Antes de estar bajo el ala de Singlow, sus oponentes como compañeros de etiqueta en el combate del campeonato del Fénix habían sido estudiantes de Ayekant armados con dispositivos Sentimani. Ufeng aún no había olvidado la humillación de luchar en vano solo para terminar en segundo lugar. Me pregunto cómo le irá a Fuyuka contra esa cosa. A decir verdad, Ufeng todavía no había visto ninguna de las técnicas milenarias de Fuyuka por sí mismo. Técnicas que le habían permitido asestar un golpe a la propia Singlow. Solo podía inclinarse hacia adelante en anticipación mientras esperaba ser testigo de su verdadero poder. ¿Puedo decir algo antes de empezar, señorita?, llamó el joven de piel oscura a su oponente. Se llamaba Sanjeev, tenía un comportamiento fresco y gafas sin marco. Fuyuka levantó una mano a su mejilla, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, antes de aclararse la garganta y responder lentamente, ¿pasa algo? Nosotros en Ferrovius estamos seguros de que nuestro más reciente dispositivo Sentimani es nuestra mayor obra maestra hasta ahora. Podemos ser denunciados como cobardes por emplearlo, pero estamos preparados para enfrentar ese resultado. Entendemos si terminas resentida con nosotros. Bueno, gracias por su amable consideración, Fuyuka respondió con una dulce sonrisa, sin parecer ni un poco preocupada. Sanjeev aclaró su garganta antes de continuar. Ejem. Bueno, lo entiendo si todavía no me crees. Puede que no tenga muchos datos sobre ti, pero estando aquí ahora, creo que puedo deducir una estimación aproximada de tus habilidades. En un combate normal de 1 contra 1, sospecho que sería imposible para mí ganar contra ti. Se detuvo allí, activando el dispositivo. Y con eso, 8 apéndices metálicos emergieron de la unidad de respaldo sujeta a su espalda. La mitad de ellos estaban equipados con luxes de largo alcance, mientras que los 4 restantes estaban armados con una espada, una lanza y otras 2 formas de luxes de corto alcance. Nuestros anteriores dispositivos Sentimani no permitían más de 2 miembros auxiliares adicionales y eran poco más que herramientas de apoyo. Con este nuevo diseño, sin embargo, hemos logrado evitar las limitaciones anteriores aumentando directamente el número de usuarios a través de la cirugía neural. Esta unidad funciona ahora como una extensión natural de mi cuerpo. El dispositivo Sentimani tenía varias ventajas sobre los proyectos de otros investigadores de Ayekant, entre las que destaca que no interfería con las capacidades latentes de su usuario. Las marionetas de Ernesta y Camilla, por ejemplo, compitieron de forma autónoma en el torneo como luchadores suplentes, mientras que los trajes de combate potenciados de última generación de Narcis no habían logrado un amplio uso entre Genestella precisamente por sus considerables limitaciones. Sin embargo, con la ayuda de este nuevo dispositivo Sentimani, fue posible lograr una ventaja numérica manteniendo el uso de las habilidades individuales. Con las unidades que proporcionaban 8 brazos adicionales, en conjunto su usuario se quedaba con 10 extremidades operativas capaces de llevar armamento, y así el dispositivo Sentimani permitía efectivamente a un combatiente operar como si fuera un equipo completo de 5. No hace falta decir que esto le daba a su usuario una ventaja increíble. Además, sin posibilidad de variación en las acciones o respuestas de esos apéndices, el equipo que formaban era casi perfecto. Oh, estoy temblando en mis botas. Si tan solo pudiera huir de ese aterrador artilugio. La sonrisa amistosa de Fuyuka no vaciló ni un segundo. Muy bien, respondió Sanjeev, las comisuras de sus labios temblando mientras hablaba. Veamos cuánto tiempo puedes mantener ese sentido de compostura, señorita. Bloque del Involus, ronda 1, combate 1, comienza. Con la señal dada para comenzar el combate, Sanjeev apuntó cada uno de sus brazos de armas hacia su oponente. Dada su flexibilidad y la falta de articulaciones notables, era quizás más apropiado, pensar en ellos como tentáculos. Ciertamente no sería justo que me atacaras desde cualquier dirección. Quizás también llame a un amigo. Fuyuka dijo, sacando un abanico plegable de su bolsillo del pecho. A primera vista, parecía como cualquier otro, pero cuando Sanjeev miró de cerca, pudo ver que había patrones complejos y lo que parecían encantamientos cubriendo toda su superficie. No.
Espera. Es un encantamiento. No lo encantó, todo es un hechizo. Era el tipo de herramienta de apoyo que el Daosi de Hielon era aficionado a usar. Sanjeev no tenía idea de qué tipo de encantamiento era, pero dudaba que quisiera averiguarlo. Tendría que resolver esto antes de que se activara. ¡Fuego!, gritó cuando 5 de sus brazos Lux comenzaron a liberarse con una lluvia de balas brillantes. Sin embargo, esa tormenta de proyectiles simplemente pasó justo por delante de Fuyuka, su cuerpo se balanceaba en el aire como las llamas. Una ilusión. Pero cuando pudo haber. No perdió tiempo en explorar su entorno, solo para encontrar a su oponente parado tranquilamente en su punto ciego, sosteniendo su abanico extendido en medio de lo que parecía casi una especie de baile. Jiji Rulimach Ling, Chi. Su voz resonó con gracia en el escenario y con ella, un gran círculo mágico lleno de humo blanco se abrió en el suelo. El momento siguiente. ¿Qué? Al ver los extraordinarios monstruos que emergían de esa nube de humo, Sanjeev cayó de rodillas, y sus fuerzas lo abandonaron. Se parecían, en algunos sentidos, a gigantescos cuervos, aunque poseían un solo ojo, estaban vestidos con exoesqueletos acorazados y tenían enormes fauces alineadas con hileras de colmillos terriblemente afilados. Y siguieron viniendo, uno tras otro, hasta que debió haber por lo menos un centenar. ¿Qué? ¿No son adorables, mis pequeños Ikigami? Fuyuka se rió mientras sus creaciones conjuradas continuaban emergiendo de la nube. Al mirarlos, quedó claro que cada uno de esos monstruos se movía por su propia voluntad. Fuyuka no se limitaba a manipularlos. Cobarde. Esto va contra las reglas. Este tipo de cosas no pueden ser permitidas, gritó. Los monstruos continuaron acercándose, sin embargo, rápidamente se abalanzaron hacia los brazos del dispositivo Sentimani. Estaba claramente superado en número y en poder, y antes de que se diera cuenta, las criaturas habían hecho pedazos todos y cada uno de los brazos del dispositivo. No te acerques más. Quédese atrás. Todavía en el suelo, Sanjeev se retiró frenéticamente sobre sus manos y rodillas, hasta que se encontró en un rincón del escenario. El concursante Jain acaba de acusar al concursante Umenokouji de violar las reglas. Pero me pregunto. Chitous, ¿qué piensas? No ha habido muchos invocadores en la historia de Asterisk. El más reconocible es probablemente Gustav Malou, más famoso por su participación en el incidente del crepúsculo de Jade. Sin embargo, como las criaturas son invocadas por las propias habilidades del usuario, no hay una verdadera violación de las reglas aquí, incluso si son capaces de moverse por sí mismos. Ya me lo imaginaba. Lo siento, concursante Jain. Eso no puede ser. Sanjeev murmuró conmocionado. Fuyuka, todavía con su dulce sonrisa enfermiza, comenzó a agitar su mano. Vamos, señora Yekan Pandemonium espera, susurró, su voz sonaba como pequeñas campanas. Ufeng tragó fuerte mientras veía a los monstruos de Fuyuka casi devorar a Sanjeev. Así que así es como son las habilidades secretas de Umenokouji. Era ciertamente una técnica asombrosa, pero aunque requería la asistencia de un amuleto para que surtiera efecto, claramente no era el trabajo de ningún humano normal. Esa era la única forma que se le ocurrió para describirlo. No es más que un despliegue intimidatorio, dijo Singlow a su lado, con su voz severa. El linaje Umenokouji ciertamente se especializa en invocar y hacer uso del Shikigami, pero esas cosas que ella ha creado ahora no significan mucho. No me di cuenta. Si ella intentara el mismo truco contra Yato Amahiri, él los dispersaría a todos con ese Cerberesta suyo en una fracción de segundo. Espero que no pensaras que fui víctima de un truco tan básico. No en absoluto. Yo nunca. Ufeng agitó la cabeza en negación. Cuando se les mira individualmente, esas criaturas invocadas, los Shikigami, no parecen especialmente poderosas. Aún así, Ufeng dudaba sinceramente de que incluso varios cientos de ataques simultáneos fueran una amenaza para Singlow. Bueno, hablando como alguien que ha estudiado Seisenjutsu durante tanto tiempo como yo, me parecen bastante impresionantes, añadió Cecily. Pero me imagino que todavía tiene unas bajo la manga. ¿Unas, dices? Singlow respondió, sonriendo. Jejeje. Ese sería el último Shikigami de Umenokouji, transmitido por más de 1000 años, el Meidouki.